Martín, bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto, ¿cómo andan? Ya en un ratito nos va a tocar hablar de la deuda, del default o virtual default, como dijo el presidente. Siento que todavía es un tema un poquito lejano, pero sé que lo vamos a poder traer al llano y explicarle a la gente cómo te afecta en lo cotidiano, en el bolsillo, en el día a día, en la microeconomía. Pero quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo esto? Esta crisis descomunal, que es una crisis sanitaria, que es una crisis económica, que es una crisis política. Insisto con esto, tenés vos siempre la mirada de la foto más grande, de la foto general. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te gustaría decir? A ver, nada que no sea bastante obvio, te diría. En primer lugar, esta es una crisis que tenemos que buscar quién en la memoria de nuestra familia puede haber enfrentado algo de esta magnitud. Entonces es una crisis que ocurre cada muchas generaciones, por lo cual me parece que el punto que vos hacías de estamos todos en penumbras y nadie tiene la vaca atada y nadie tiene la verdad es sumamente importante. Esta crisis también revela a los estados tal cual son, ¿no? No es que... hay una frase que es que el poder no te cambia, sino que te revela cómo sos. Bueno, te desnuda un poco. Te desnuda. Te desnuda, la crisis te desnuda. Entonces, aquellos países que construyeron un buen Estado y reglas sociales de interacción tienen muchos mecanismos distintos para moderar el contagio que solamente encerrarse. Entonces vos lo ves desde Taiwán o Singapur o los países escandinavos o Alemania, tienen menos preocupaciones. A medida que vos tenés menos instrumentos, te quedan muy pocas cosas para poder cuidar la salud y la única cosa que te queda en los países menos desarrollados es aplastar la economía, es encerrar la economía. Claro. Ahora es evidente que eso tiene un costo altísimo. Y Argentina... Es un costo, perdóname Martín, es un costo irrecuperable en algunos sectores. Estirar la cuarentena demasiado puede ser el certificado de defunción de un montón de empresas, por ejemplo, en Argentina, o de trabajos, empleos. Sí, esa es una gran diferencia con el 2001-2002, una gran diferencia. Ahora, déjame para volver... peor en este caso. Sí, ahora déjame volver un segundo para atrás. Sí. En los 60, si esto hubiera agarrado a Argentina con el estado que tenía Argentina y con cómo era China y con cómo era Corea, nosotros hubiéramos estado mucho mejor. Ahora, aún con la ventaja de que te agarra mucho más tarde y podés aprender un poco de lo que hicieron los demás, tenés muy pocos instrumentos. De hecho, anteayer me comentaba alguien que conoce mucho la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que la provincia distribuye entre los municipios, uno de los componentes fundamentales a la hora de ver cuánto le toca a cada uno es cuántas camas de hospital tienen. Y esta persona me decía, y ha habido, para quedarse con más plata, sobredeclaración de las camas que cada municipio tiene. Y ahora empiezan a pedir y decir, no tengo camas, no tengo camas. Entonces, este es el estado que hemos construido a pesar de tener cada vez más plata en nuestro estado. ¿Por qué la crisis es distinta que el 2001, que el 2002? ¿Es peor esta crisis que el 2001? Sí, sí. ¿Por qué? Porque acá tenés dos shocks al mismo tiempo, ¿sí? Vos tenés el shock de oferta, cierro las empresas, y el shock de demanda, no permito que la gente salga a consumir. Ahora, cuando vos encerrás eso y cortás la rueda, la cadena de pago, la rueda de cómo gira el dinero, es lo mismo que parar durante un tiempo lo suficientemente extenso el corazón de alguien. Claro. Eso tiene posibilidades de morir. Y cuando muere una empresa, no es tan fácil como reabrirla. Una empresa es una idea, más la capacidad de llevarla a cabo, más haber desarrollado un producto, más haber conseguido clientes, más haber armado un grupo de trabajo, más haber hecho un nombre, más tener crédito. Entonces, si el día de mañana vos rompés eso, eso es muy difícil de volver a hacerlo nacer. ¿Y cómo, ¿Qué pasaba? ¿cómo Perdón, pero una aclaración. En el 2001, 2002, desde el 98 al 2002, lo que estuvo pasando es que la Argentina tenía un déficit, un resultado fiscal negativo alto, principalmente por intereses y un tipo de cambio no competitivo. Cuando la crisis se llevó presidentes, una sociedad, 50% de la pobreza, 24% de desempleo, pero también generó nuevas condiciones para que las empresas que estaban todavía resistiendo pudieran salir con el nuevo tipo de cambio a producir. Si eso se te muere en Argentina, corres el riesgo de que el parate sea mucho más prolongado en el tiempo y que no veas como pasó en el 2002, que fue la gran sorpresa de muchos, que en mayo del 2002 la economía ya estaba rebotando muy fuerte. Bueno, ¿y cómo haces, post esta cuarentena que todo indica que se va a prorrogar aún más con alguna flexibilización,
Pero digo, ¿cómo se remonta esto? Sobre todo para el pequeño comerciante, me imagino que es muchísimo más complejo. A ver, primero voy a esto de que nadie tiene las respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido de que el presidente tiene que convocar a un comité de expertos, así como convoca epidemiólogos y lo abre luego los resultados o las recomendaciones al resto del arco político. Creo que tendría que hacer lo mismo en 2 áreas como mínimo. Una es en la economía. Y esto no quiere decir convocar a los economistas de la oposición. No quiere decir que vamos, ahí nos sacamos una foto. Es convocar a muy buenos economistas que te digan, sobre todo por la historia de Argentina, ¿sí?, cómo entrás de esto y cómo salís, y ahora voy a decir por qué, cómo entrás y cómo salís, y después a gente que sepa de implementación, porque muchas de las cosas que hemos visto, ya sea en el pago a los jubilados, en poner crédito disponible a las empresas, hay un error de implementación y hay muchos sectores, referentes de sectores, que en la práctica conocen mucho mejor que algunos que están en el Estado cómo esto se instrumentaría de manera distinta. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Otra vez, si vos podés convocar a esos expertos, llegar a un consenso de cuáles son las medidas y cómo instrumentarlas, y después lo abrís a la discusión o a la participación de la oposición, todos nos sentiríamos igual de tranquilos que nos sentimos con la parte sanitaria. ¿Se lo planteaste eso al presidente? Porque él habló con vos, según dijo. Bueno, yo le he mandado ideas al presidente, que el presidente ha tomado nota, algunas ha implementado, otras no, pero más allá de eso, lo estamos diciendo, no soy el único, hay muchos de nosotros que pensamos que esta sería una manera importante de abordar lo que viene. ¿Por qué? Porque hoy vos preguntabas, ¿cómo haces para que no se te mueran? Bueno, hoy tenés 2 grandes públicos para que no se mueran de la noche a la mañana. Vos tenés todo el sector empresarial, pero también recordemos que la salud es una responsabilidad provincial. Y gran parte de los recursos que tiene la provincia es la recaudación. Y la recaudación se está cayendo como un piano. Claro. Entonces, así como a las empresas no les entra plata, a muchas, a la enorme mayoría, a los municipios, a las provincias que se tienen que hacer cargo de la línea directa de la salud, tampoco. Entonces, en algunos municipios del 50% es la caída. Bueno, Recaudación. entonces, Es una animalada, entonces, 50%. el único, nosotros somos... Perdóname, Martín, Sí. una línea. En algunos municipios, que caiga el 50% de la recaudación, significa que no les alcanza lo que van a recibir para pagar los sueldos. Así es. Ni siquiera hablemos de lo demás, solo los sueldos de los empleados públicos del municipio. Y llevamos 20 días. 28 días de cuarentena 28 hoy días. exactamente. Bueno, entonces, y todavía nos dicen que se va a abrir y de a poco, con lo cual el impacto va a seguir con respecto a lo que los municipios y las provincias tenían presupuestado. Entonces, así como Argentina, yo decía, mira, no tiene un Estado preparado, lamentablemente, y es algo sobre lo que hemos hablado repetidas veces. Tenemos mucha más plata, pero nuestro Estado funciona peor que antes. Entonces, así como te agarras de esa manera, con ese Estado que has sabido destruir, te agarra sin crédito, con déficit fiscal, con una economía que venía en caída, con pobreza creciendo. Entonces, el único instrumento que tenés para poder poner plata en el bolsillo de la gente es emitir. Y eso es peligroso. Eso tiene sus peligros, teniendo en cuenta la historia argentina, tiene sus peligros cuando cometés errores y tiene sus peligros si no pensás cómo es el día siguiente. Ahora, no tenés otra, el único respirador que tiene la economía real y las provincias y los sectores públicos provinciales es que les des plata emitiendo. Entonces, ese es el único respirador artificial de la economía. Más vale que lo uses bien porque es limitado, porque si te excedes, después tenés problemas muy grandes. Entonces, yo creo que vos podés convocar un grupo para decir, bueno, a ver, ¿hasta cuándo podés emitir? ¿Cuál es, como en materia sanitaria, cuántos respiradores podemos llegar a tener antes de que tengamos un problema? ¿Cómo volvés a poner el genio cómo volvés a cerrar la caja de Pandora una vez que la abriste o el genio adentro de la botella? Claro. ¿Qué mecanismos podés prever? ¿Cuánto le voy a dar a las provincias? Le voy a dar, van a tener que reajustar una parte y repriorizar hacia la salud y les puedo dar un piso para que puedan planificar. Y lo mismo pasa con las empresas. Ahora esto requiere una discusión tan pormenorizada, porque es muy grave también y puede tener impacto mucho más largo que lo de la salud. Es espectacular porque, a ver, no sé si es espectacular, yo coincido, ¿viste? No significa que sea espectacular, significa que coincido. ¿En qué sentido? Es un poco lo que yo planteaba al comienzo del programa. La sensación que hay, por lo menos del análisis de la situación, quiero saber, Martín, si estás de acuerdo, y ahora, por supuesto, hay mucha información y preguntas de todos. Está claramente delimitado y se ve y se le observa al plan que hay o a la energía que se le está poniendo para el plan sanitario. Lo que vos decís, se trabaja en conjunto con gobiernos de la oposición, se sabe exactamente cuántas camas, cuántos respiradores, cuántos barbijos, cuántos testeos, cuánto dinero, cuánto se puede, cuánto no se puede, quién puede salir, quién no puede salir. Y da la sensación que en el aspecto económico
el gobierno está en soledad absoluta, sin un plan económico, ni siquiera pormenorizado, sin ninguno, y que ahí, en el terreno de la economía, es donde lamentablemente a veces el gobierno está cayendo en la tentación de gobernar en soledad, producto de la enorme cantidad de poderes y de atribuciones que esta emergencia les está dando. Sí, yo comparto eso. Y además creo que tendrías que convocar otro grupo de personas que te van a dar instrumentos para las dos cosas, para la economía y para la salud. Que es, Argentina tiene la ventaja de haber creado, merced a iniciativa privada, en los últimos años, un montón de grandes empresas, o empresas que se transformaron en grandes en el rubro tecnológico, son los famosos unicornios. Entonces, hay gente que desarrolló empresas que hoy valen miles de millones de dólares, que son más grandes que las empresas tradicionales más grandes de la Argentina, que están en contacto con lo que hace la tecnología en todos los países, que conforman una red con los argentinos que están en el exterior, con las empresas más grandes del mundo, que están actualizados y que te sirven para distintas cuestiones. Una, si querés, en materia sanitaria y salud, es cómo resolvemos los mecanismos de pago para que no haya tanta transacción en billete, para que la gente vaya a hacer las colas, etc. Otra puede ser cómo linkear tu tarjeta SUBE, como decía hoy Julio López, cómo linkear tu tarjeta SUBE con algún tipo que diga que no, si te haces un testeo y no tenés ninguno de los síntomas de estos nuevos del protocolo, cómo linkeo tu posibilidad de viajar con eso. Claro, conectar tecnologías que ya tenemos. Ya tenemos y ya estas empresas saben cómo hacerlas. Entonces, cómo mapear cómo la gente se mueve. Y eso no quiere decir identificar a las personas. Pero hoy, por las antenas, por las celdas, así como cuando hay un crimen, vos decís, mira, ¿quién estaba en tal lugar? Hoy por las celdas podés saber cuánta gente hay moviéndose en un lugar. Podés diseñar aplicaciones que te permitan, quizás no seguir a la gente para ver quién está enfermo, pero sí desagotar la parte de emergencia para que se pueda dedicar a las emergencias. Puedes hacer un montón de cosas de ese estilo, un montón de cosas. Un servicio de voluntariado para cuidar a los mayores donde la gente pueda decir, mira, tal necesita tal cosa, llama al adulto mayor a un lugar y con el GPS dice, el que está más cerca es Diego. Acá va el pedido, como es con Uber. Entonces ahí tenés una fuerza que no solamente conoce cómo manejar los datos, sino cómo implementarlos en la práctica. Y esto es sumamente importante porque acá no es solamente que estamos tratando de aplicarle tecnología a un problema que conocemos. Estamos tratando de usar tecnología para identificar el problema que tenemos que tratar. No sabemos cómo circula la gente, no sabemos cómo circula el virus, no sabemos cuántos asintomáticos hay. No sabemos si abrimos, vos tendrías que tener protocolizado, a ver, ¿cuáles son las industrias o las actividades que se van a morir pronto si no las abrís? ¿Pero qué riesgo entraña? ¿Cuánta gente, si abrís esas, tiene que circular? ¿Por dónde va a circular? Muchas cosas que requieren de datos. Entonces yo creo que ahí hay una falta de vocación para replicar lo que se hizo bien en materia sanitaria, el Consejo de Epidemiólogos e Infectólogos, en otras áreas que tarde o temprano van a tener mucha más interrelación con la primera y que van a ser muy importantes, la economía sin ninguna duda.